Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a una masterclass más organizada por el Centro Internacional de Capacitación Forense de Guatemala. Para nosotros siempre es un gusto poder contar con cada uno de ustedes. Sé que hay personas de diferentes países y son bienvenidos. Hay personas de Argentina, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Chile, de Colombia. Pues sean todos bienvenidos. Para mí es un gusto y para nosotros pues siempre el interés es seguirnos formando y teniendo capacitadores de alto nivel como el licenciado, el doctor Carlos Gutiérrez. Él es chileno y ha hecho una excelente investigación y tiene ahí un trabajo muy bueno sobre la microantropología. Entonces el tiempo se lo dejamos a usted, doctor. Bienvenido, siéntase en casa y sabe que estamos siempre para servirle. Yo apago micrófono y cámara para estar dando acceso y estar al pendiente de los mensajes y cualquier cosa estoy acá para servirle. Ok, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para la presentación que les tengo preparada. Un segundo. Ahí pueden ver la presentación, ¿no? Sí, ya se ve. Solo hay mucho que pueda correr las diapositivas para que veamos que todo funciona. Sí, Ahí estamos perfectos. Ahí estamos perfectos. perfecto. El tiempo con Ok, usted. gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como les decía anteriormente, para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes el día de hoy. No había tenido la oportunidad de compartir con los amigos y expertos de Guatemala todavía, así que feliz por esta oportunidad y por supuesto de inmediato accedí, por supuesto, pese al poquito tiempo que vamos a tener hoy día, pero aquí estamos. Ahí también están mis redes sociales, ¿sí? Las de la universidad y de True Forensic Science también, por si hay alguna pregunta, algo que quieran hacerme después de la clase, son más que bienvenidas y hay feliz de poder responderles sus interrogantes a través de Facebook o el Twitter o el LinkedIn o el Instagram o también a través de mi canal de YouTube. También en Spotify también pueden escuchar algunos episodios del podcast que tengo y que es como un programa de radio que se llama Hablemos de Ciencia Forense. Así que muchísimas gracias y feliz de poder contestar algunas preguntas. En primer término, tenemos que entender y tenemos que estandarizar en relación a cuál es el propósito de las ciencias forenses y cuál, por supuesto, qué es el significado de las ciencias forenses y cuál es la diferencia que existe con la criminalística, que es un tema más generado por lenguaje, pero que actualmente, como está estandarizado internacionalmente, tenemos que seguir este estándar y tenemos que seguir el nombre apropiado. Entonces, el propósito de las ciencias forenses es básicamente son las ciencias que se utilizan en todo el mundo para resolver alguna disputa legal o que pueda existir. Las ciencias forenses es la ciencia o son las ciencias que van a apoyar o que van a colaborar en el sentido a los abogados o a los jueces en resolver dudas que ellos puedan tener en algún aspecto legal. Cualquier tipo que sea, o en cualquier ámbito legal que sea, el aspecto civil, el aspecto penal, en general es básicamente somos los expertos que damos esa respuesta, somos los científicos que van a dar esa respuesta a los abogados que por supuesto no trabajan en ciencia, sino que trabajan en el tema jurídico. Entonces, ¿qué significa que haya ciencia detrás de alguna interrogante legal? Es que la ciencia va a avalar ese proceso, la ciencia va a avalar esa respuesta o esa teoría que está presentada, por supuesto, en un dictamen o un informe pericial para resolver una duda. Entonces, hay que cumplir ciertos requisitos de métodos científicos, seguir protocolos, etcétera, y por supuesto la estandarización. Entonces, por eso es tan importante que el derecho o los actores del derecho utilicen y pidan ayuda a los científicos forenses para poder generar esta imparcialidad y la objetividad, por supuesto, que las ciencias dan para resolver disputas legales. Y ahí obviamente se va a aclarar de forma científica la respuesta necesaria a la interrogante. En este sentido,
y cómo estas ciencias forenses se aplican en los derechos humanos es muy importante, porque primero tenemos que también entender, ya acabamos de hablar qué son las ciencias forenses, pero ahora tenemos que hablar qué son los derechos humanos. Y ahí hay una gran discusión muchas veces de mucha gente, y especialmente se ha dado en ámbitos más políticos en estos últimos años, donde claramente queda al descubierto muchas veces que la gente que opina o que da su punto de vista en este aspecto no sabe realmente, o hay una confusión de conceptos en relación a qué son las ciencias, qué son los derechos humanos y cómo las ciencias forenses pueden ayudar a los derechos humanos. En este caso son absolutamente todos imparciales y los derechos humanos son derechos que todos los humanos tenemos. Es algo inherente. Cada persona que nace tiene derechos humanos y tiene todos los derechos humanos que las Naciones Unidas han establecido. Entonces, los derechos humanos son independiente de la nacionalidad, independiente del país donde uno esté, independiente donde uno, del color de piel, independiente del género, independiente del sexo, independiente de la condición económica, absolutamente independiente de todo eso. Los derechos humanos fueron establecidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas o de la ONU en 1948. Y ahí se generan y se adopta esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que está firmada por la gran mayoría de los países, todos los países que están, eh, que son miembros básicamente de las Naciones Unidas. Entonces, por supuesto, como me imagino que pueden haber muchos abogados aquí también, los derechos son para las personas que están que estamos acá todavía, porque, y eso es un derecho, pero en el caso de los derechos humanos hay algunos aspectos y que están muy relacionadas con las ciencias forenses, que también tienen derecho algunas personas que pueden estar desaparecidas o se presumen fallecidas, pero siguen teniendo derechos y se debe cumplir esta adopción de declaración o esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Ningún país, estando asociado a las Naciones Unidas, todos los países tienen que cumplir estos derechos. Por eso es muy importante. Y aquí está el listado de los 30 derechos humanos que están establecidos por las Naciones Unidas. Eh, Todos nacemos libres e iguales, no hay que discriminar, todos tenemos el derecho a la vida, es decir, todas las personas que nacen tienen el derecho a estar vivos y que nadie le quite ese derecho, por supuesto. Eh, Nadie tiene el derecho a ser esclavo, no hay esclavitud, nadie puede ser torturado, y ahí empiezan las violaciones de los derechos humanos por organismos del Estado, y también es un aspecto importante. Entonces nadie puede ser torturado. Todos tenemos los mismos derechos sin importar dónde estemos, si migramos de un país a otro, si es migración legal o ilegal, da lo mismo. Todos los derechos están ahí. Por eso si bien es cierto, existe un tema político en relación a la migración, esto es un derecho humano, no puede prohibirse la migración, aquí está establecido. Eh, Todos somos iguales ante la ley, todos los derechos humanos están protegidos por ley en cada estado, cada país protege los derechos humanos. La detención tiene que ser una detención justa, no existen las detenciones injustas, por eso en dictaduras pasa esto, porque no hay un debido proceso legal. Todos tenemos derecho a un juicio, todos somos inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario. Tenemos el derecho a la privacidad, la libertad para moverse de un lugar a otro, el derecho para buscar un lugar seguro para vivir, en el sentido de si que hay algún país que esté afectado por violencia o esté afectado o es perseguido por el Estado, la persona puede moverse a otro país y pedir asilo sin ningún problema. Todos tenemos derecho a tener una nacionalidad, a tener un país, todos tenemos derecho a casarnos y a tener una familia, independiente del sexo o el género que uno tenga. Aquí no habla ni que el hombre con la mujer, aquí habla de matrimonio. Entonces, es bien amplio el espectro, y esto fue en 1948. Eh, Todos tenemos derecho a tener nuestras propias cosas, todos tenemos derecho de libertad de pensamiento, todos podemos pensar lo que uno estime conveniente, por supuesto, sin violar el derecho humano de la otra persona o derechos de otras personas, por supuesto, pero tenemos la libertad de pensamiento y la libertad de expresión.
tenemos el derecho a la reunión pública, el derecho a la democracia, por eso las dictaduras son condenadas por todos los países deben estar en democracia. Todos tenemos derecho a una seguridad social, por eso es importante que los países cumplan con esto. Todos tienen que tener derechos a los trabajadores. Tenemos derecho a jugar, tenemos derecho a comer, a refugiarnos, derecho a la educación. La educación es un derecho, no un privilegio. Los derechos de autor, cada persona que crea algo están protegidos por los derechos humanos, la ley de propiedad intelectual. Todos tenemos derecho a estar en un mundo libre y justo, todos tenemos el derecho a responsabilidad y nadie, absolutamente nadie, puede quitar los derechos humanos de otra persona y eso es muy importante. Entonces, acá empieza el tema o alguna paradoja, entre comillas, paradoja, por supuesto, de los derechos humanos de las personas que han fallecido. Entonces, ¿cuándo estos derechos humanos de las personas fallecidas comienzan o dónde empiezan a trabajar? Por supuesto, y lamentablemente nosotros en Latinoamérica tenemos historial en casi todos los países respecto a eso, si es que no en todos, en relación a dictaduras o personas desaparecidas forzosamente. Entonces, lamentablemente, estos derechos humanos se violan por parte de agentes del Estado, es decir, un policía, un militar, un miembro del gobierno o del Estado que comete una violación de derechos humanos o participa en la violación de derechos humanos, como quitarle la vida a otra persona, cómo torturarlo, cómo encerrarlo sin un juicio o hacerlo desaparecer, los derechos humanos comienzan a activar inmediatamente. Tiene que ser cometido por un agente del Estado o alguien que esté involucrado con el Estado. Entonces, ahí es donde los equipos forenses comienzan a trabajar porque tenemos que buscar a estas personas desaparecidas. Se está dando mucho también en temas migratorios. Se busca a estas personas desaparecidas y también estas personas tienen el derecho a ser identificadas, a ser encontradas primero, a ser buscadas. Todos los países que tienen personas desaparecidas tienen la obligación legal ante las Naciones Unidas y ante el mundo de buscar a sus desaparecidos. Eso es algo que es básico. Entonces, ahí comienza el trabajo y lo vemos, existen varios equipos y varios grupos de expertos, especialmente en antropología forense, pero ahora se ha abierto mucho más eso, ahora son equipos de ciencias forenses que buscan y ayudan en esta identificación, especialmente de fosas clandestinas y para poder identificar a las víctimas a través de sus restos óseos, pero también a través de ADN, saber cómo fallecieron, generar una reconstrucción forense y buscar, por supuesto, obviamente los responsables y ponerlos a disposición de la justicia como corresponde en cualquier caso. Entonces, las ciencias forenses, como les decía, en labores humanitarias, especialmente en este tipo, cuando se genera una violación de derechos humanos por parte de un policía, por parte de un militar, por parte de un marino, por parte de alguien del Estado, o este militar o este policía se corrompe en beneficio de otra persona, obviamente es una violación de derechos humanos. Entonces, ahí se genera esta multidisciplinaridad o esta multidisciplinidad de especialistas que deben aplicar y que deben trabajar en estos aspectos. Entonces, por ejemplo, la Asociación Americana de Ciencias Forenses, de la cual soy miembro, desde el año 2015 genera y crea un centro de recursos humanitarios y de los derechos humanos. Entonces, todos ellos entregan muchos becas y cosas así para hacer estudios o apoyar estudios de búsqueda, especialmente en casos de desapariciones forzosas. Entonces, ya desde 2015, esta organización, esta asociación, que es una de las asociaciones más importantes de ciencias forenses en el mundo, junto con la Asociación Internacional de Identificación, son las dos más grandes en general, no con especialidades, sino que ampliamente conocidas dentro de las ciencias forenses, ya ve el tema de derechos humanos como un tema que hay que abordar con la responsabilidad que nosotros tenemos como forenses y poder realizar los procesos que hay de búsqueda, por supuesto, y de identificación. De hecho, la Academia Americana de Ciencias Forenses genera desde el año 2018, si es que no me equivoco,
un premio que se llama Clyde Snow, que el doctor Clyde Snow fue un antropólogo forense muy conocido en el mundo, lamentablemente falleció el año 2014, y que el doctor Clyde Snow fue uno de los, y fue el antropólogo que ayudó a organizar equipos forenses tan importantes como el equipo argentino de antropología forense y el equipo peruano de antropología forense, ayudó también en Chile. Lamentablemente no prosperó mucho eso en mi país. Y también tengo entendido que en Guatemala también hay un equipo muy importante. La la Academia Americana de Ciencias Forenses tiene un premio llamado Dr. Clyde Snow y se lo entrega a organizaciones o personas que trabajan directamente con derechos humanos. Cada año se hace entrega de este premio. Entonces, uno de los procesos donde puede estar involucrada las ciencias forenses en un caso de violación de derechos humanos, claramente es la tortura. Y la tortura se define, y las Naciones Unidas la define, como cualquier acto que se infrinja intencionalmente para provocar algún dolor, algún sufrimiento severo, sea físico o mental, a una persona con el fin de obtener alguna información por parte de ella o de tercera persona. O incluso generar confesiones falsas. Y eso absolutamente es algo evidentemente ilegal y es una violación de derechos humanos. Entonces, ahí es donde las ciencias forenses actúan y analizan y comprueban que sí hubo una violación de derechos humanos y que sí hubo una tortura, por ejemplo, en el caso de tortura. Entonces, eh, el trabajo humanitario de los científicos forenses va a ocupar diferentes recursos, por supuesto, tiene que ocupar diferentes técnicas porque, tal como les decía anteriormente, puede ser relacionado con tortura, puede estar relacionado directamente con desapariciones forzosas, puede estar relacionado directamente con la aparición de fosas clandestinas o puede estar relacionado con la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado en situaciones muy específicas, como me ha tocado trabajar en algunos casos. Entonces, por una situación muy puntual, una persona fallece en manos de la policía o fallece o es lesionado producto de un policía en alguna protesta o en alguna manifestación. Eso es una violación de derechos humanos y que, por supuesto, tiene que ser investigado. Entonces, tenemos que comprender también que el trabajo humanitario forense va a estar definido dependiendo del tipo de desastre al cual estamos o vamos a estar enfrentados. Primero están los desastres que son provocados por el hombre, por ejemplo, guerras, el ataque terrorista del 11 de septiembre, violaciones de derechos humanos, dictaduras, etcétera. Entonces, eso, guerras, lo que está pasando actualmente, por ejemplo, en el Medio Oriente o en Ucrania, son desastres provocados por el hombre que a la larga, en un mediano o largo plazo, las ciencias forenses sí o sí se van a ver involucradas porque hay que identificar a todas esas víctimas. Hay que devolverle esas víctimas a sus familiares. Actualmente, por ejemplo, lamentablemente las personas fallecidas van a fosas comunes donde hay algo de registro, pero después hay que ponerle un nombre a esa persona. Lo mismo que ha pasado en dictaduras que se han encontrado fosas clandestinas y hay que identificar a esas víctimas. Esos son desastres provocados por el hombre. Hay violaciones de derechos humanos cuando agentes policiales, generalmente, porque la policía es la que más está en contacto con la comunidad o la que tiene que reprimir muchas veces manifestaciones, ahí también hay trabajos humanitarios que deben ser realizados cuando la policía o algún agente del Estado genera una violación de derechos humanos como tortura, exceso de violencia innecesaria o disparar, por ejemplo, en contra de las personas. Esas cosas son clasificadas dentro de este desastre provocado, por ejemplo, por el hombre. Después tenemos los desastres naturales, que son desastres naturales, tsunamis, terremotos, etcétera, que también obviamente van a haber víctimas y también hay un proceso de identificación forense en estos casos. Eh, que es básicamente el trabajo puede ser muy similar, pero el contexto de la situación es diferente. Y también hay casos híbridos, por ejemplo, que son epidemias como lo que pasó en el COVID-19, y que obviamente hay una gran cantidad de fallecidos donde también después tienen que ser generadas algunas autopsias o no se realizaron ninguna autopsia
producto de la pandemia porque no se sabía si era contagioso o no, por ejemplo, pero a la larga también hay que identificarlos. Entonces hay, por ejemplo, en un caso de una violación de derechos humanos o casos de tortura, aquí voy a poner un ejemplo, esto ocurrió con una mujer embarazada en un centro de detención. Esta víctima fue encontrada de esta forma después que fue detenida. Ella denuncia porque que la golpearon eh, mientras estaba detenida, y la idea de golpearla era dañarla para que perdiera el bebé. Ella estaba embarazada, por eso todos los golpes son en la zona abdominal. Obviamente la institución negó todo hecho y toda, decía de todo que era mentira y que la víctima estaba mintiendo, pero al hacer el análisis forense con las fotografías y con los elementos que podían ser utilizadas por la policía, claramente aquí hay marcas que es un elemento circular y que es correspondiente a un bastón de estos de servicio que usan las policías para reprimir las manifestaciones. Entonces, evidentemente, con este tipo de evidencia, quedan claro, en este caso muy puntual, que sí hubo una tortura en un centro de detención provocada por un agente del Estado, y aquí evidentemente hay un caso de violación de derechos humanos. Esto es un caso claro de violación de derechos humanos. Em, el año antepasado me tocó participar y asesorar a varios parlamentarios de mi país en Chile en relación a una ley de desaparecidos, que Chile, lamentablemente y extrañamente, pese a haber tenido una dictadura de 17 años y una de las más terribles del mundo, eh, no existía una ley de desaparecidos. Entonces, se genera este trabajo con parlamentarios y con la comunidad civil, y se logra un proyecto de ley para generar una ley de desaparecidos. Entonces, ahí es donde me piden la colaboración y pude trabajar y asesorar en el sentido de darle un punto de vista científico también a la ley, y logramos en varios artículos generar, y por ejemplo destaco uno, que es el artículo 1, que se define, y la ley actualmente está en vigencia, que una persona va a estar desaparecida cuando se deja, o va a estar desaparecida, por supuesto, por cualquier motivo, eso es parte de la investigación, pero deja de ser desaparecida cuando se confirma por medios físicos, es decir, cuando uno observa que está la persona y sabe que está ahí, o por medios científicos. ¿Qué quiere decir eso? Que usando la ciencia, al ADN, antropología forense, etcétera, se logra la identificación de algún resto humano que se pueda encontrar en algún lugar y establecer que esa es la identidad de una persona desaparecida. Y ahí se acaba la desaparición, se termina la persona es encontrada, fallecida lamentablemente, pero es encontrada, se acaba la desaparición, pero se comienza el proceso de cómo esta persona falleció o cómo esta persona alguien le pudo haber quitado la vida, y si hay o no tercer agente del Estado involucrado o corresponde a un crimen común. Pero independiente si la desaparición es realizada por agentes del Estado o por el crimen, o en un crimen común, me refiero a un homicidio, un secuestro con homicidio, etcétera, eh, los derechos humanos son para todas las personas. Entonces, los estados, los países tienen la obligación de buscar a la persona desaparecida, independiente el motivo por qué fue desaparecido. Es un derecho humano. Entonces, tiene que buscarla y tiene que gastar y tiene que tener los recursos necesarios para buscar a esa persona. Y si es encontrada, perdón, y si se encuentra algún resto o algún elemento que puede ser una persona, que puede ser un ser humano, el Estado también tiene la obligación de protegerlo, identificarlo y entregárselo a sus familiares. Entonces son varios pasos que los países deben y tienen la obligación de cumplir. Muchas veces no se sabe, pero son pasos obligatorios. Entonces, aquí ya nos vamos entrando a la antropología forense, que es una especialidad que se genera y se profundiza cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos necesita identificar a sus fallecidos en acción o los desaparecidos en acción. Entonces, se crea esta mixtura entre antropólogos y médicos y arqueólogos, y que se genera esta mixtura para generar antropología forense o antropología biológica,
con la finalidad de identificar personas. Entonces, esta es una fotografía donde estoy yo en el laboratorio de identificación forense, o el Centro de Identificación Forense, que es el nombre con la sigla en inglés, que está acá en Hawái, está en Pearl Harbor, y hasta el día de hoy se siguen identificando víctimas del ataque de Pearl Harbor. Todas las semanas se están entregando nuevos, y se están identificando nuevos fallecidos, que están los restos, pero no se sabe quiénes son. Entonces todavía se está en ese proceso. Es el laboratorio de antropología más grande del mundo. Entonces, para lograr este proceso de identificación, se tiene que realizar el perfil biológico, donde se establece la edad, el sexo, que el sexo es diferente al género. El sexo es el sexo biológico con que una persona nace, pero la identidad de género es el género que la persona quiere tener. Son dos cosas diferentes. Entonces, hay que saber cuál es la diferencia y hacer esa diferenciación, porque biológicamente por ejemplo, y hay casos ya reportados de esos, puede ser una mujer desaparecida, pero nació con sexo biológico hombre. Entonces, durante su vida, por supuesto, cambió, puede haberse operado incluso, y es una mujer. Pero biológicamente desde un punto de vista antropológico, forense, nosotros necesitamos buscar, por ejemplo, rasgos de un perfil de huesos, por ejemplo, la pelvis, que sean masculinos más que femeninos. Entonces, ahí es donde hay que estar muy atento de eso. Saber, obviamente, la ancestría, la estatura, posibles traumas y enfermedades. Eso genera un perfil biológico completo y nos puede dar la identidad de una persona. Y aquí viene la microantropología forense, porque esta es la parte menos compleja, porque tiene, por supuesto, alto nivel de complejidad, pero es menos compleja en comparación a la microantropología forense, porque aquí se puede identificar, ok, esto es un hueso humano o es un hueso no humano, por supuesto, y si es un hueso humano se identifica. En el caso de la microantropología, yo voy más allá cuando hay elementos más pequeños, como por ejemplo en esta fotografía. ¿Estos son restos óseos o no? Esa es la primera gran interrogante que uno tiene cuando trabaja en la escena del crimen. Si es que fuesen restos, a ver si se prende el micrófono ahí. Si es que fuesen restos óseos, conocer si son o identificar si estos restos óseos son humanos o no humanos. Y esa es la gran interrogante, la segunda gran interrogante. Entonces, en primer término, primero tenemos que identificar si son humanos o no, y segundo, si son huesos o no, y segundo, saber si son humanos o no. Y obviamente con lo que tenemos en esta fotografía, eh, la persona que tiene el micrófono abierto, si por favor, si lo pudiese apagar para poder el resto pueda escuchar bien. Gracias. No, no. Eh, entonces ahí viene la gran interrogante, porque con esto directamente, por supuesto, se toman las muestras y ahora con la tecnología que tenemos el día de hoy, se lleva al laboratorio de genética forense, se puede identificar o se puede saber si es un fragmento óseo y si es humano o no es humano. El tema es que el costo es muy alto. Entonces, por ejemplo, yo tuve este caso en el año 2013, donde también fue llamado a un regimiento del ejército, un cuartel del ejército, donde estaban haciendo una construcción y encontraron estos restos óseos. Y sí, evidentemente eran huesos. Entonces, obviamente fue un escándalo en el momento, porque se pensaba que podían ser restos de víctimas de derechos humanos de la dictadura de Chile. Estaban dentro de un cuartel militar, entonces, por supuesto, lo primero que... Creo que hemos tenido un problema con la señal del licenciado, ¿verdad? Sí, se fue. Sí, como que tiene problemas de conexión o algo pasó porque
Acá a mí me marca todo bien, pero él salió de la sesión, creo. O ¿Me escucha ahí? Hoy sí, maestro, sí, ahí sí, se ¿Me le escucha escuchan? bien. Sí, es que no sé quién se metió, parece que generó estaba con ruido y todo eso, entonces por eso no sabía qué estaba pasando. Ok, vuelvo a compartir. ¿Hasta qué parte me escucharon? En la última de diapositiva que estaba presentando, creo, ahí se quedó. la última de los restos óseos, maestro, que decía de que Perfecto. Ok. Entonces, evidentemente pude saber que eran restos óseos, pero no sabíamos. Ahí está alguien está llamando, no sé quién. Si pueden ver eso, por favor. No, ese sonido es de cuando alguien está pidiendo acceso. Ah, perfecto. Sí, porque yo estoy acá pendiente de si alguien más activa el micrófono, pero no hay nadie. Ok, gracias. Entonces, finalmente se tardó un par de meses el análisis de ADN en tener la respuesta y por supuesto esos meses fueron muy angustiosos para las familiares de víctimas de desaparecidos en dictadura. Fueron preocupantes, por supuesto, para el gobierno, para el Estado de Chile, para los militares y por supuesto para el Poder Judicial. Al final, y el resultado fue básicamente eran huesos, eran no humanos y que seguramente y que eran vacunos. Entonces, eso me llamó la atención y dije, ok, ¿cómo no hay algo? ¿Cómo no existe nada para poder? ¿Y por qué las víctimas tienen que esperar tanto tiempo? ¿Por qué no hay nada entre el ADN y antes de eso? Entonces, cuando vine para acá a los Estados Unidos a hacer mi maestría y mi tesis de maestría fue esto, comencé a realizar este estudio y tratar de buscar algo, cómo poder identificar un resto o un elemento que se encuentre en la escena para saber si es hueso o no y si es humano o no. Entonces, como les decía, en 2014 comencé a estudiar y hacer este estudio científico con, por supuesto, mi universidad, la Universidad de Chaminade, y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el laboratorio del DPAA, que es el laboratorio de antropología forense, como les decía, más grande del mundo, el laboratorio de identificación, este es el edificio. Y luego de 2 años de estudio llegó la definición, por supuesto, y el fin del estudio de microantropología forense. Y sí, descubrí que existe un proceso previo al ADN donde podemos discriminar si es un resto óseo humano o no, y por supuesto, con un costo mucho más bajo, que lo vamos a ver en las próximas láminas. Entonces, la definición de microantropología forense es el estudio de la ciencia forense, una especialidad de la ciencia forense que combina la antropología forense y la histología para analizar pequeños fragmentos de evidencia que a simple vista un antropólogo no puede diferenciar para saber si son restos óseos o no. Y aplicando estas metodologías y esta ciencia sí se puede determinar y eso ayuda a discriminar, ok, esto es un resto óseo humano, por supuesto hay que hacer el ADN, o este es un resto óseo animal o no es un resto óseo, hasta aquí llega el caso, no hay que gastar dinero haciendo el ADN. Entonces ayuda mucho a hacer esta discriminación y ayuda mucho, por supuesto, a ahorrar dinero. Entonces, los objetivos de la microantropología forense básicamente es eso, saber si es un resto óseo humano o no, y si es un resto óseo, la evidencia que estamos enfrente de nosotros. Entonces, esta herramienta, esta nueva ciencia es una herramienta orientativa y que por supuesto va a ahorrar y que ahorra mucho dinero a todos los laboratorios forenses, que es uno, por supuesto, de los problemas que todos los laboratorios públicos y que todos tienen, por supuesto, el tema de recursos. Y el año 2016, una vez finalizada mi tesis doctoral y mi maestría, publiqué acá en los Estados Unidos mi libro Manual de Microantropología Forense, donde aquí explico en 214 páginas cuál es la metodología, cómo se realiza, cómo se confecciona, qué es los materiales que necesita. Entonces está el protocolo, están las comparaciones también. Entonces es un proceso muy útil de usar, es un proceso muy rápido de realizar
y que desde el año 2017 yo lo enseño a todos mis alumnos acá de ciencias forenses acá en los Estados Unidos. Ya me olvidé, no incorporé los alumnos que tengo este semestre, pero ya llevamos más de 100 estudiantes capacitados y expertos en microantropología forense acá en los Estados Unidos. Y en el año 2018 y en el año 2019, justo antes de la pandemia, también tuve varios estudiantes latinoamericanos que vinieron a un curso que realizaba acá durante el verano del hemisferio norte, por supuesto, y que alumnos de Bolivia, de Colombia, de México, de El Salvador, de Guatemala y de Chile pudieron venir y también aprendieron de microantropología forense y también son expertos en sus países. Entonces ahí tengo algunas fotografías del trabajo de mis alumnos en el laboratorio. Los materiales que se necesitan son muy básicos, que evidentemente en todos los laboratorios, en cualquier laboratorio forense que exista en el mundo, por muy pobre que sea, tiene que tener estos elementos. Entonces, eso fue mi objetivo principal, conociendo, por supuesto, la realidad que todos tenemos en Latinoamérica. No sacaba nada con inventar una técnica que fuera muy costosa, al contrario, tenía que ser muy barata y que muy simple de usar. Entonces, por eso llegué a esto. Entonces, ha sido muy buena forma de usar. Hay varias fotos con diferentes alumnos aplicando la técnica y tengo fotos con los alumnos después del finalizado el curso. Entonces, aquí hay algunas fotos que tengo, que así se ve bajo el microscopía, la diferenciación entre un hueso humano, que es el que está a su izquierda, y el hueso, un fragmento de hueso de caballo. Entonces, si bien existen algunas similitudes, porque el caballo es un mamífero que es bastante grande y que también es de lento crecimiento, sí hay diferencias, por supuesto, entre el hueso humano y no humano en este caso. Entonces, en el caso de encontrar algún fragmento relacionado con alguna evidencia, se puede ver y se puede lograr el objetivo de saber si esto es humano o no. Ahí hay otro con una comparación con un hueso de cerdo, que aquí es evidente la diferencia. Entonces, es muy simple de ver y es muy simple de discriminar de inmediato sin cometer algún error. Acá está la tabla comparativa de precios, de costos. Entonces, el ADN mitocondrial, que es el ADN que se hace en los huesos para identificar, versus la microantropología forense. Por supuesto, ambos son útiles para identificar si un elemento es humano o no. El tipo de análisis en el ADN mitocondrial, por supuesto, es concluyente. En el caso de la microantropología forense es orientativo todavía, falta más estudios y, por supuesto, esto es algo que está recién empezando. Pero es orientativo, ayuda a discriminar rápidamente. El costo por análisis, perdón, un ADN mitocondrial cuesta aproximadamente por muestra, cada muestra cuesta aproximadamente entre $1,000 y $2,000 por analizar solo una muestra. En cambio, en el caso de microantropología forense, el análisis de una muestra puede costar entre $100 y $150. Entonces, el costo es bajísimo en comparación al ADN, por supuesto. El costo también de capacitación de un experto también es importante. El ahorro que se hace, el análisis de ADN cuesta entre $50,000 y $100,000 una persona capacitarla. En microantropología forense alrededor de $2,500, $3,500. Y el equipamiento, montar un laboratorio de ADN mitocondrial, estamos hablando sobre fácilmente $1,000,000, versus el laboratorio de microantropología forense puede costar entre $3,000 a $50,000 dependiendo de la nitidez del equipo o la marca del equipo que puedan o microscopio que quieran comprar. Pero un microscopio de $3,000, que es de los más baratos, polarizado, por supuesto, cumple la función absolutamente sin ningún problema. Yo probé el más barato y probé el más caro y el resultado es el mismo. Entonces, ahorita ya para ir terminando, les voy a explicar algunos casos en donde se ha aplicado o donde se puede aplicar esta metodología. Aquí hay personas de la agrupación Sabuesas Guerreras, que es de Sinaloa, de México, que siempre he estado en contacto con ellas y he podido orientarlas en sus procesos de búsqueda y en capacitación. Y aquí están efectuando el rastreo, que es lo que ellas hacen, y han encontrado diferentes fragmentos. En una oportunidad encontraron más de 5,000 fragmentos. Entonces multipliquen 5,000 por $2,000. Es una cifra absolutamente impagable por cualquier laboratorio en Latinoamérica. Entonces,
si a eso, y cuando se encuentran estas más de 5.000 fragmentos de evidencia, primero tenemos que discriminar qué es hueso y qué no es hueso, qué es humano y qué no es humano. Por supuesto, los fragmentos humanos sí hay que hacerles ADN mitocondrial para identificarlos y saber quién es la víctima. En el caso de que no sea humano, por supuesto, no hay que hacerlo. Entonces, este es un claro ejemplo donde la microantropología forense, en estas 5.000 fragmentos que fueron encontrados, puede ayudar a discriminar y decir, a lo mejor los 5.000 no son huesos humanos, o a lo mejor 10 de esos 5.000, a lo mejor 5, a lo mejor 1.000, pero es un proceso que hay que hacer. Lo que se hace ahora es procesar los 5.000 y ver cuál es la respuesta. Entonces, evidentemente hay un beneficio económico y de tiempo. El análisis de microantropología forense, en un par de horas la respuesta está, a diferencia del ADN mitocondrial que pueden pasar varios días antes de tener la respuesta. Hay diferentes casos donde se puede aplicar también, para clasificar cuando hay fragmentos de óseos, si son humanos o no, y por supuesto en todo tipo de violación de derechos humanos, en el caso cuando hayan fosas clandestinas o evidencia propiamente tal, fragmentos de algo donde no se sabe qué es. Entonces, a modo de conclusión, les quería comentar que evidentemente las ciencias forenses son fundamentales para detectar de forma científica y sin ninguna duda y de forma objetiva también, que es muy importante ser objetivo en todo nuestro trabajo, cuando hay violación de derechos humanos y la identificación de las posibles víctimas, por supuesto, y evidentemente de los posibles autores. Pero también y la importancia de la microantropología forense es reducir esta brecha de costos, reducir esta brecha de tiempos, de reducir esta brecha de angustias que tienen las familiares de las víctimas de desapariciones forzosas o víctimas de desapariciones, para poder darle una respuesta rápida. Esta respuesta rápida se va a entregar de esa forma, entonces así ellos van a poder decir, ok, sí, encontramos un hueso humano, este es un fragmento humano, ahora tenemos que ir al laboratorio mitocondrial para saber a través de ADN a quién corresponde. O no, sabes que todo lo que encontraron no corresponde nada a hueso humano, así que hay que seguir buscando y aquí no hay nada, así que no perdamos la esperanza. Y obviamente ahorrar el costo y ahorrar en tiempo. Les vuelvo a insistir, las respuestas en microantropología forense, en los análisis, en un par de horas tengo la respuesta de varias muestras, entonces se puede hacer. Como decimos acá, mahalo, muchísimas gracias a todos ustedes, a la organización, por haberme invitado. Yo muy feliz de poder estar acá. Por favor, si tienen más dudas, aparte, si no se las alcanzo a contestar ahorita, pero feliz de que me puedan escribir a través de mis redes sociales, ahí están. Entonces, feliz de poder contestarles también esas preguntas. No sé si ahorita hay alguna pregunta, yo feliz de poder contestarla y muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctor. El doctor Mohamed tiene levantada la mano para abrir el micrófono y tratar de ser un poco breve para que podamos participar. Muy excelente su exposición, pero a mí me preocupa el nivel de impunidad que hay en la mayoría de los países de América Latina sobre violaciones de los derechos humanos. Todos los países, creo que la mayoría de los países de Latinoamérica han firmado los tratados internacionales de derechos humanos, los de la parte de las Naciones Unidas y de los de la parte de la OEA. Pero para activar los mecanismos de protección hay que seguir un proceso bien amplio contra los funcionarios del Estado, ya sea que han cometido la violación a los derechos humanos directamente por las acciones o por omisión, que no hicieron nada para protegerlos. Entonces hay que agotar el mecanismo interno, después irse a la comisión y la comisión tarda bastante tiempo y hasta que reúne los elementos, esto pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de pasar de Washington a San José, Costa Rica. Me preocupa eso porque en ese camino tan largo se pierden evidencias o inclusive se ha dado casos, por ejemplo en El Salvador, de que las sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos en el camino de estar buscando justicia en los tribunales regionales
hasta han fallecido. Y los tribunales internacionales han dado órdenes de indemnizar y pues ya está muerta la persona que era sobreviviente. Y creo que usted conoce muy bien de su origen en Chile. Augusto Pinochet fue acusado de graves violaciones a los derechos humanos. Tenía como 300 querellas penales. Lo acusaban de haber matado sistematizadamente a cualquier opositor político, de hacer desaparecer a muchas personas, bueno, un montón de delitos. Pero casi fue imposible de procesar a Augusto Pinochet. Tuvo que ser el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional Española que ordenara una captura, me imagino que porque habían asesinado a españoles, y costó, ¿cómo se llama? Bueno, prácticamente no se juzgó porque después se le dio libertad por la situación de su edad y algunas enfermedades. Y luego, más tarde, al regresar a Chile, igual, otro juez lo intentó procesar, le dio arresto domiciliario y la historia terminó mal para la víctima. Es decir, él se burló prácticamente de la justicia. La falla radica en dos cosas. Uno, que las leyes de los países, no hay leyes especializadas, rigurosas de proteger las violaciones a los derechos humanos. Y dos, el tiempo que pasa para procesar a los perpetradores de los derechos humanos. Y ahí se puede perder mucha evidencia o poder cuestionarse la evidencia que han pasado aspectos con prescripción, la evidencia ya no es positiva. ¿Qué hacer ante este desafío? ¿Qué podría proponer usted, visto que ha escrito algunos libros y que podrían darnos una orientación más tenaz y perspicaz en la protección de los derechos humanos? Gracias. Sí, yo concuerdo muchas veces, mucho lo que dice usted. Lamentablemente, por ejemplo, la experiencia que tengo yo de Chile, de mi país, es un tema político. Yo creo que todo esto tiene que ver con temas políticos, de la voluntad política que puede existir en relación a tener esta prontitud en temas de la exposición de estos casos en cortes internacionales o inclusive, porque cuando uno llega a la Corte Internacional es porque en el propio país falla la justicia y eso no puede ser. No deberían llegar muy pocos casos a las Cortes Interamericanas porque deberían ser resueltos por cada uno de los países, cosa que no ocurre. Entonces, ahí es donde la violación de derechos humanos debe ser primordial para cada uno de los estados. En el caso de Chile, por ejemplo, 17 años de dictadura, más de 200.000 personas exiliadas, más de 400.000 personas afectadas derechamente por torturas o violaciones y violaciones de derechos humanos, no han sido suficientes hasta el día de hoy para que los políticos entiendan que realmente el país tuvo una dictadura. Todavía hay sectores extremos del país que ven a la figura del dictador como una figura a imitar. Es como que ustedes imaginen que en Alemania haya seguidores de Hitler públicamente. Existen underground, pero no existen públicamente. Lamentablemente en mi país existen públicamente y eso no lo entiende, nadie lo entiende. Porque existe gente afectada por violación de derechos humanos hasta el día de hoy. Hay mujeres que fueron violadas, hay hombres que fueron violados, hay gente desaparecida, hay gente que tiene su hijo desaparecido, su esposo desaparecido, por motivos que no debería haber pasado. Son motivos políticos muchas veces, pero también dentro de las víctimas de asesinatos cometidos por la dictadura en Chile, hay niños de 8 años, hay niños asesinados de 13 años que fueron detenidos. ¿Qué va a ser un niño de 8 años en los años 70? ¿Qué delito, qué acto terrorista contra el Estado podría cometer? Entonces, esas son las incongruencias que evidentemente cuando uno las escuche, cuando uno las lee, se da cuenta que no tienen absolutamente ningún sentido y que evidentemente hay una violación clara y evidente de los derechos humanos, pero todavía hay sectores políticos que lo siguen avalando o justificando, que es peor. Entonces, yo creo que a la larga esto es un tema más político. Nosotros como forenses, le insisto, yo no tengo color político ni me interesa tampoco. A mí lo que me interesa es entregar una verdad científica a un caso, en un
proceso o en un caso específico en el cual yo puedo ser consultado. Y en el día de hoy es una charla muy abierta en relación a microantropología forense y cómo la microantropología forense puede ayudar en casos de derechos humanos. Si los políticos no quieren ver esto, lo que estamos haciendo los científicos, y que la comunidad sí lo ve, las víctimas, la sociedad común y corriente lo ve, la que está la gente en la calle, la gente que va a votar, pero la persona que es votada y que tiene un cargo, que ostenta un cargo político, generalmente no lo quiere ver, no es mucho lo que se puede avanzar y es una situación lamentable, pero ojalá que esto cambie algún día. Maestro, buenas noches. Una pregunta, maestro. Los reactivos que se utilizan para aplicar dicha técnica, ¿tiene algún lugar de punto de venta? Y lo otro, ¿lo podemos aplicar estos tipos de reactivos a la hora de estar procesando, digamos, un cementerio clandestino, como le llamamos en mi país, El Salvador? ¿Es necesario solamente los reactivos, el microscopio para aplicar esta técnica, o necesitamos algún instrumento más aparte del microscopio? No, los elementos son muy básicos. De hecho, eso fue una de las características que me llevó a desarrollar esta especialidad, que fuera lo más barato posible, lo más económico posible y que fuera lo más asequible posible, especialmente en los materiales que se tienen que adquirir para poder aplicar esta técnica. Son materiales que no son difíciles de adquirir, que se pueden encontrar en cualquier parte, que posiblemente lo más complejo de adquirir o de tener es el microscopio polarizado. Y muchas veces puede ser lo más complejo es tener la electricidad en el lugar para usar el microscopio. El resto no necesitas electricidad, nada para poder hacer el trabajo. O muy poco. Es bastante fácil de hacer. En terreno, por supuesto, si se puede hacer en laboratorio es lo mejor, pero también se puede hacer en terreno sin ningún problema. Ok, gracias, maestro. Doctor, le envían saludos desde Cuba, también desde Muchísimas México, gracias. también hay personas de Bolivia conectadas, de Argentina, de El Salvador, de Guatemala, y nos hacen, por cuestiones de tiempo, voy a quizás a priorizar alguna pregunta que nos dice cómo se puede especializar y certificar en microantropología alguna persona. Sí, hay cursos que yo realizo acá en la universidad. Por temas de pandemia, obviamente se cortaron todos los cursos que hacíamos presencial. Ahorita ya volvimos a la normalidad, entonces ya llevamos nuestro segundo año, dos años y medio ya más normal. Entonces ya podría comenzar voy a empezar a hacer las gestiones también dentro de la universidad, a ver cuándo podemos realizar un próximo curso de investigación de escena del crimen acá o de microantropología derechamente, pero generalmente los hago acá, en taller, o salvo que exista el requerimiento de alguna institución en el país o un grupo de personas que quiera conocer esta técnica, una cierta cantidad mínima de personas, también yo eventualmente podría viajar y enseñarlo en el país donde sea requerido, pero eso hay que coordinarlo. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros ha sido todo un honor y un gusto contar con usted. Creo que ha sido un tiempo muy corto el que hemos tenido. En alguna otra ocasión, si es posible poder ampliarse, lo agradeceríamos muchísimo, debido a que tenemos el interés. Hemos tenido mucho interés sobre este tema de las fosas clandestinas, de la recuperación de los restos óseos, y una técnica buena, económica y que viene a coadyuvar a la investigación es perfecta, y es conocerla a cabalidad sería un lujo para todos nosotros. De mi parte, un fuerte abrazo desde Guatemala por parte del Centro Internacional de Capacitación Forense. Ha sido un honor. Esta es su casa. Bienvenido siempre y muchísimas gracias y felicidades por su preparación académica, porque eso nos viene a motivar a seguir preparándonos y también a voltear a ver al mundo, que en Sudamérica, Centroamérica, en América Latina contamos con científicos de su talla que son excelentes profesionales. Un fuerte abrazo. Que pase feliz noche, y Marvin le va a hacer llegar su certificación. Querido Carlos, Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente. Un abrazo. No, muchísimas gracias por eso.
Muchas gracias por la oportunidad que me dieron de estar acá. Les pido las disculpas por no tener más tiempo, porque ahorita ya tengo que volver a clases. Tengo una clase ahora que comienza, así que los alumnos me están esperando. Pero en otra oportunidad, por supuesto, con muchísimo más tiempo podemos organizar algo, a lo mejor del mismo tema u otro tema de la ciencia forense. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Un gran abrazo a todos los que estuvieron conectados, a la gente. También la tecnología nos permite eso, así que de verdad muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, que pase feliz noche. Marvin se pone en contacto con usted y estamos platicando. Gracias por hacerme parte. Muchas gracias, maestro. Bye, gracias. Saludos de las abuelas. Es un gusto verte. Eso. Igualmente, María Isabel, qué gusto saludarte. Saludos, doctor, desde El Salvador. Siempre presente. Buenas noches. Igualmente. Nos vemos, que esté muy bien. Por favor, los asistentes no se retiren. Ahorita les voy a compartir el link para poderles dar la constancia de participación gratuita que extendemos. Entonces, por favor, no se retiren todavía. Acá por medio del chat les voy a hacer llegar el link para que me hagan favor de llenarlo y se los estaremos enviando. Por favor, me comentan si pueden abrir el link o si tienen algún inconveniente, me dicen, por favor. Disculpe, lo puso en el chat porque no, ahorita salió. Sí, correcto. Sí, acá está en el chat, acá pueden todos poderlo llenar tranquilamente. Les agradecería muchísimo, puedan consignar muy bien sus datos, nombre completo, número de teléfono y correo electrónico para que a nosotros se nos haga fácil podérselos enviar. Por WhatsApp, no. A menos de que usted me escriba personalmente, sí se lo puedo mandar por WhatsApp, porque recordemos que este certificado es un beneficio únicamente para quienes están conectados, quienes están en la llamada. Ya pude entrar, gracias, licenciado. Les lo pedí por WhatsApp porque a veces no me abre, pero ya me abrió el formulario, gracias. Está bien, no tenga pena. Acá estoy para servirles y para mí es un gusto siempre contar con ustedes.